Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Jimmy Antejuicio. Estamos hablando de este proceso que se va acercando poco a poco al Congreso de la República, en donde los diputados tendrán que tomar en su momento una decisión: acuerpar a Jimmy Morales y rechazar este proceso de antejuicio, o dar luz verde para que se inicie una investigación sobre su actuar cuando era secretario general de FCN. Hay muchos escenarios. Por lo menos el que hemos hablado, el primer escenario de que los congresistas acuerpen al presidente, con eso se terminaría, digamos, este intento de investigar el financiamiento electoral ilícito en este momento. Cosa no que creo. En este momento, bueno, por lo menos con el presidente no pondrían más por un momento. Tendrían que venir otros hechos. No sé si el fantasma, no sé, otro tipo de cosas que tal vez tenga la CICIG. Se puede intentar reducir a través de otras personas dentro del partido. Pero él, como representante legal, pues ahorita por ese momento se desacelera, digamos, el motor de la investigación. Sí, pero políticamente, imagínense el daño que le hace. Y es que es ahí donde está el verdadero costo, que yo quiero creer que Jimmy Morales sí ha contemplado en ese escenario en el que los diputados le acuerpan. Cada vez que salga un caso de corrupción contra el Congreso, eso va a ser un desgaste para la figura presidencial. Estos son los que protegieron a Jimmy, por ejemplo. Cada vez que haya una crisis del Ejecutivo, del tipo que sea, de las crisis que hemos tenido, por ejemplo, en el sistema penitenciario, o las crisis de gestión de la ejecución presupuestaria de carreteras, o alguna tragedia, ojalá no pase, pero estilo hogar seguro, digamos, o quizá de una intensidad menor, pero que también va a poner el tema de la gestión presidencial en agenda. Eso volverá dentro del discurso público la idea de y esta persona fue protegida por el sistema corrupto. Ni corrupto ni ladrón. Esa idea y esa razón, que es una cosa que hemos dicho muchas veces aquí, la razón por la que Jimmy Morales llega a ser presidente es porque se separa o se ve separado de la clase política tradicional. Y resulta que es esa clase política la que le protege. Yo siento que ese desgaste de que le acuerpen estas personas puede ser muy, muy dañino para la figura presidencial y para la estabilidad presidencial en general, al margen de que concretamente el antejuicio no se lo quiten. Pero el costo a largo plazo creo que es mayor para la figura presidencial, que si de alguna manera incluso él sale y dice: quítenme, le pido al Congreso que por favor me quite el antejuicio y que me juzguen y me investiguen porque yo no tengo nada que ocultar. Eso sería un gran movimiento de comunicación. Pero estaríamos tomando en cuenta que para hacer ese escenario, ese análisis, el presidente estaría pensando en no desgastarse, uniéndose a esta clase política tradicional que están horas bajas en este momento en popularidad. Pero ¿qué pasa si es una presidencia o una figura presidencial muy débil, que necesita una muletilla para terminar el mandato? Este matrimonio indisoluble lo llevará por buen camino o por un destino fatal, pero por lo menos ya estaría caminando con alguien. En este momento el presidente no está caminando con nadie, está debilitado, pareciera que lo llevan a rastras. Si tiene al Congreso de aliado y es una figura débil que más no puede perder, pudiese ir de la mano hasta el final del mandato. Ponerlo nada como una gran piedra de moler encima. Pero me estoy sonriendo porque los tuiteros están diciendo, y mensajes donde dice: no le den ideas al presidente, no le den consejos al presidente que los está viendo. Estos no son dar ideas ni nada, esto es analizar los escenarios, las posibilidades que tenemos. Y recuerde que en realidad al final no es el presidente, es la institucionalidad lo importante. Y esa institucionalidad, como sea, tiene que ser importante para usted, importante para mí. De eso dependen muchas cosas, de eso depende inversión, de eso depende que los otros sistemas de salud, de educación, aún de transporte, aún funcionen, o por lo menos empecemos con una lucha contra la corrupción, contra las extorsiones, contra la inseguridad, ¿verdad? Entonces, no solamente es el presidente, es más que eso. El impacto es más grande, no solo es ver la persona del presidente ni del secretario general de un partido político. Pero aquí preguntan, bueno, ¿y qué opciones tendría, o digamos, en este juego político, cuáles serían otras opciones? MP CICIG, por ejemplo, conste que no ha salido Odebrecht.
¿verdad? Sigue corrupción y construcción, que igual en cierto momento va a ser una investigación que por alguna razón, y creo yo muy fuerte, estará pegada al caso Odebrecht. Pero también vienen otros casos. Entonces, aquí es un juego de quién, y el Congreso tiene que sopesar eso. El Congreso va a tener que sopesar eso. En el corte proponías algo muy interesante y yo te dije, ese escenario no lo había pensado, pero es un escenario en el cual el Congreso decide sacrificar a Jimmy. Pero puede también, como decía Daniel, puede ser al revés. De repente que el otro decide no necesariamente tener alianzas con el Congreso y puede adelantarse y, como estabas explicando, decir, mire, mejor, pero ahí no podría hacerlo porque se remontaría al proceso y el proceso tiene que seguir, el proceso no se puede parar, ni el presidente puede parar el proceso. Nosotros hemos dicho que se cierra filas en el Congreso de la República en el primer escenario y se defiende al presidente Jimmy Morales, en parte porque muchos de los congresistas tienen un proceso ahorita en camino. De antejuicio, correcto. Ahí es donde está el desgaste. Yo sí no quiero dejar al margen el tema de qué pasa, o sea, porque hay muchos diputados que no quieren que Jimmy Morales sea interrogado. Yo de verdad creo que el presidente en ese momento, como secretario general y como candidato, no era esa persona omnipresente que controlaba todo. Su círculo tal vez. Para empezar, no controlaba ese partido. Comencemos por ahí. Entonces, ejemplo, digamos, el liderazgo de Sandra Torres en la UNE es un liderazgo jerárquico, autoritario y fuerte. Jimmy Morales es un invitado a ese partido. Jimmy Morales diciendo eso cabalmente, sin inmunidad, cuando le pregunten, bueno, ¿usted qué controlaba? Él va a comenzar a decir hasta dónde llegaba, qué es lo que conocía. Y entonces ahí comienza investigaciones para el círculo cercano. Lo mismo pasa con Orlando Blanco. Orlando Blanco, ¿creen ustedes que él era el que estaba a cargo de todos los ingresos de la UNE? No, pero sin inmunidad, Orlando Blanco puede comenzar a decir, mire, yo estuve ahí un momento, pero quien controlaba el flujo de dinero era A, B y C, incluido la señora. Eso tampoco le conviene a la cúpula de la UNE. Y hacen aquí una nota muy importante, varios tuiteros que dicen que recordemos que si bien en el MP y la CICI ponen la oficial demanda en este caso, por lo menos da el requerimiento del antejuicio, en realidad esto sale del Tribunal Supremo Electoral. Esto sale originalmente del Tribunal Supremo Electoral, que dice, ellos no reportaron nada aquí, y registro y todo esto. Lección para los que están formando partidos políticos, para los 37 o 30 y pico que hay en comités cívicos. Una de las razones por las cuales el candidato presidencial se desliga del partido político es precisamente para que no pase esto. Los candidatos, hayan o no hayan, sean invitados o sean miembros del partido, hayan estado en una junta directiva o no hayan estado en el comité del partido, se desligan del partido, precisamente para, si van a ser candidatos presidenciales o vicepresidenciales o cualquier candidatura, precisamente para no caer en estos problemas. Pero en este caso, obvio que el otro no pensaba ni siquiera que iba a llegar a presidente, entonces no se desligó. Era correr una campaña y retirarse y ya estuvo la cosa. Pero resultó que ganó sin desligarse, y mire lo que lo pone en desligarse. Entonces, pan para tu matate a los comités pro formación, ahí todos los que están ahí de semilla de los pueblos, no sé qué, y todo eso, es un montón que hay ahorita, ¿verdad? A ver si van a llegar a ser partidos políticos, sus candidatos deben desligarse, y eso no ha sido siempre la forma como se ha hecho en Guatemala. Esta conferencia que da MP y CICIG nos muestra que yo creo que el eslabón más débil de estas agrupaciones políticas para el proceso del financiamiento electoral son los secretarios generales como representantes legales del partido. Correcto. Por ahí comienzan a jalar. ¿Creen ustedes que Roberto Villate era el articulador de todo el financiamiento del líder? No, pero por él pueden comenzar para que hable y diga quién manejaba el dinero. Y de hecho, eso es algo que la nueva ley electoral ya identifica la responsabilidad más concretamente. Pero buena parte del financiamiento de los partidos se hace de forma descentralizada. Léase, el diputado en tal departamento se hace su campaña, recauda su dinero, lo gasta, lo ejecuta, y básicamente lo que recibe del partido desde la sede central es una marca, un lema y un color. Como franquicia, es un tipo franquicia. Así ¿verdad? se ha venido a conocer. El concepto es desarrollado por un politólogo que se llama Jonathan Lemus,
muy buen politólogo, uno de los mejores de Guatemala, que desarrolla este concepto de partido franquicia, donde tú lo que tienes es la marca y lo que haces es venderla. Pues básicamente franquiciar la marca y la entidad que está en la circunscripción de Huehuetenango tiene su propia estructura partidaria, su propia estructura de campaña, sus propias, como digo, forma de conseguir dinero y demás, pero simplemente recibe el color del partido y el partido, ya sea porque le aporta algún tipo de movilización de voto o porque directamente ha comprado su puesto en la lista del partido, que eso pasa también, bueno, pues recibe ese dinero y deja que la persona haga su propia campaña. Es por eso que yo creo que tiene todo el sentido, esto lo que voy a decir no va a sonar muy políticamente correcto, que el diputado X, el que sea, muchas veces tiene la sensación, con mucha razón, de que la plaza es suya, del curul es suyo, porque él solito no solo le pagó al partido, sino que él solito recaudó su dinero, movilizó sus votos y ganó su elección. Entonces esa idea de que es del curul, el curul es del partido y que no. ¿Qué hizo el partido por él? Porque lo pagué al partido y porque encima me hice mi propia campaña. Claro, ahí, ¿qué tiene que ver en todo esto? Pero responsable es el secretario general. Claro, pero eso es la parte, como digo, legal, digamos. Pero es un poquito la lógica de que el representante legal de una empresa es también responsable legalmente, y sabemos que muchas veces los representantes legales son no están alguien al que tanto pasaba de por todo. ahí, ¿verdad? Que no quiere decir que no tengan responsabilidad, pero han de saber. Pero aquí van a salir preguntas algo muy interesantes, y no es que ya están, yo sé que ya están flotando, pero hay que decirlas. Primero, ¿cuánto de ese dinero, por ejemplo, no solo a este partido, sino a los partidos investigados, vino de corrupción? O sea, literalmente de nuestros impuestos que fueron pagados a empresas que hacían construcción, por ejemplo, obra gris, y que al final agarraron parte de ese dinero para financiar la campaña del siguiente partido que ellos creían que iba a llegar al poder y que les iba a seguir dando contratos a la construcción y corrupción. ¿Cuánto dinero vino del narcotráfico aquí? Esa es otra pregunta que se va a hacer. ¿Cómo lavaron el dinero? ¿Cómo lavas 7 millones? ¿Ya? Esa es otra pregunta. Todas esas preguntas. ¿O cuánto de esto fue financiamiento de, digamos, Alejandro Sinibaldi, que ya no entró en la boleta, por ejemplo, pero que quería mantener cierto control? ¿Y qué pasa con el dinero que dan los migrantes? Y un saludo a todos los migrantes que nos están viendo. Era sobre todo en Estados Unidos, que entiendo que las asociaciones y grupos de migrantes organizados están muy molestos porque dieron dinero. Porque creyeron en ese proyecto, ¿no? Sí, cabal, en este proyecto. Curioso que una vez gana Jimmy Morales el primer viaje que hace, de hecho no es a Huehuetenango o a San Marcos o a los lugares que le dieron más votos. El primer viaje que hace es fuera a Los Ángeles, ¿verdad? Los Ángeles. Es fuera de Guatemala. Agradecer a la comunidad de migrantes en Estados Unidos, y luego pues empieza ya todo el movimiento aquí en Guatemala. Pero y hay más preguntas, ¿verdad? Digamos, ¿a cambio de qué? ¿Verdad? Los mismos canales de la televisión abierta de Guatemala están precisamente en un proceso en el cual dieron una parte de publicidad y obtienen 240 y pico millones de regreso en contratos. Entonces se financia un partido que se le ve expectativa de ganar y luego se obtiene grandes contratos, y ese es el problema que tiene esta empresa que está en corrupción y construcción en ese momento, que también sí le dio dinero a FCN Nación. Es momento del segundo corte de la etiqueta SF. Jimmy, ante juicio estamos hablando de los escenarios en el Congreso de la República. Hablaremos del segundo escenario al volver. ¿Qué pasa si se le da tiempo y largas a este asunto? Volvemos luego de la pausa.